¿Qué llevó a los 4 hijos del rey David a un final tan trágico? Esta es una historia llena de poder, traición y tragedia que nos muestra cómo incluso las figuras más prominentes de la Biblia no estuvieron exentas de dolor y sufrimiento. En este relato exploraremos el destino de Amnón, Absalón, Adonías y Salomón, los 4 hijos del rey David, quienes, a pesar de ser herederos de uno de los reinos más grandes de la historia, vieron sus vidas marcadas por el infortunio y la tragedia. Acompáñanos hasta el final para conocer cómo el linaje de David se vio afectado por decisiones, ambiciones y conflictos familiares que cambiaron el curso de la historia. Amnón fue el primogénito de David y, como tal, se esperaba que heredara el trono de su padre. Sin embargo, su vida fue un reflejo de los problemas que pueden surgir cuando el poder y la lujuria se mezclan. Amnón se enamoró perdidamente de su media hermana Tamar, hija de David y Maacá. Este amor prohibido lo llevó a cometer un acto atroz. Engañó a Tamar para que fuera a su habitación simulando estar enfermo y allí abusó de ella. Este acto, además de ser una violación a su hermana, trajo una maldición sobre él y sobre toda la casa de David. Tamar quedó destrozada y deshonrada, y su hermano Absalón, quien la amaba profundamente, juró vengarse de Amnón. David, aunque se enteró de lo sucedido, no tomó medidas severas contra su hijo mayor, lo que sembró la semilla de la discordia en su propia familia. La historia de Amnón no solo es trágica por el crimen que cometió, sino por cómo este acto desencadenó una serie de eventos que dividieron a la familia real. Después de la violación de Tamar, Amnón nunca mostró arrepentimiento genuino. Se ocultó tras su posición de primogénito, creyendo que estaba por encima de las consecuencias. Sin embargo, su falta de compasión y la indiferencia de David ante el sufrimiento de Tamar crearon una grieta en la familia que nunca se cerró. El asesinato de Amnón por parte de Absalón no solo fue un acto de venganza, sino también un reflejo del vacío de justicia en la familia real. Tamar, una mujer inocente, quedó marcada de por vida y el reino se vio sacudido por el hecho de que uno de los hijos del rey asesinara a otro. Este evento sembró las semillas de la desconfianza y el resentimiento, no solo entre los hijos de David, sino también entre el pueblo, que veía con preocupación cómo la casa real se desmoronaba desde dentro. Absalón, el tercer hijo de David, fue un hombre carismático y apuesto, querido por el pueblo y conocido por su cabellera, que era símbolo de su orgullo y fuerza. Pero su amor por su hermana Tamar lo convirtió en un vengador implacable. 2 años después de la violación, organizó un banquete e invitó a todos sus hermanos, incluyendo a Amnón. En medio de la celebración, dio la orden a sus sirvientes de matar a Amnón, vengando así la deshonra de Tamar. Tras el asesinato, Absalón huyó y vivió exiliado durante 3 años, lejos del reino de su padre. Cuando finalmente fue permitido su regreso, su relación con David nunca se recuperó. Esta distancia y resentimiento lo llevaron a planear una rebelión contra su propio padre. Con astucia, se ganó el favor del pueblo y proclamó su intención de tomar el trono de Israel. Su rebelión desató una guerra civil que culminó en su trágica muerte. Durante la batalla de Efraín, Absalón quedó atrapado por su propio cabello en las ramas de un árbol y fue asesinado por el general Joab, desobedeciendo las órdenes de David de preservar la vida de su hijo. Después de asesinar a Amnón, Absalón huyó al exilio, donde permaneció durante 3 largos años. Durante este tiempo, el dolor por la pérdida de Tamar y el resentimiento hacia su padre se transformaron en una ambición peligrosa. Absalón creía que tenía la capacidad y el derecho de ser el líder que Israel necesitaba. Su regreso a Jerusalén fue visto con esperanza por algunos y con temor por otros. Absalón no perdió tiempo en ganarse el favor del pueblo. Se presentaba a las puertas de la ciudad
y escuchaba las quejas y peticiones de los ciudadanos, prometiéndoles que, si él fuera rey, la justicia sería rápida y equitativa. Su carisma y belleza física, junto con su descontento hacia su padre, le valieron un gran número de seguidores. Cuando finalmente se declaró rey, Jerusalén se dividió. El momento culminante de su rebelión fue la batalla en el bosque de Efraín. A pesar de ser hijo de David, Absalón no pudo escapar de su destino. La imagen de su cuerpo colgando de un árbol, atrapado por su propia cabellera, simboliza la ironía de su caída. El mismo orgullo que lo llevó a rebelarse fue su perdición. La noticia de su muerte destrozó a David, quien, a pesar de todo, amaba profundamente a su hijo. Su dolor se refleja en las palabras que repitió una y otra vez. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». Adonías, el cuarto hijo de David, nació con el deseo de gobernar. Después de la muerte de Absalón, se consideraba el legítimo heredero del trono, ya que Amnón y Quileab, el segundo hijo de David, también estaban muertos. Sin embargo, David había prometido el trono a Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Adonías, sin embargo, no aceptó esta decisión. Organizó una gran celebración y, con el apoyo de algunos líderes influyentes, se proclamó rey. Pero su ambición lo cegó y subestimó a su medio hermano Salomón y a su madre Betsabé, quienes actuaron rápidamente. Con la ayuda del profeta Natán, lograron que David nombrara a Salomón como su sucesor de manera oficial. Adonías, al ver la caída de sus hermanos mayores, se consideró el heredero legítimo del trono. Su ambición se alimentó de la indecisión de su padre en nombrar oficialmente a su sucesor. Aprovechando la vejez y la debilidad de David, Adonías organizó un gran banquete y, con el apoyo de figuras influyentes como el general Joab y el sacerdote Abiatar, se proclamó rey. Sin embargo, David, influenciado por Betsabé y el profeta Natán, actuó con rapidez. En una ceremonia apresurada, Salomón fue ungido rey, lo que provocó el caos en la celebración de Adonías. Los invitados, temerosos de las represalias, se dispersaron, dejando a Adonías solo y sin apoyo. Al darse cuenta de su derrota, corrió al altar del templo, aferrándose a los cuernos del altar, un gesto que simbolizaba la búsqueda de asilo y protección divina. Salomón, mostrando clemencia, le perdonó la vida bajo la condición de que se mantuviera lejos de la política. Sin embargo, la ambición de Adonías no tenía límites. Su intento de casarse con Abisag, quien había sido concubina de David, fue visto como un intento de legitimar su reclamo al trono. Esta acción fue su sentencia de muerte. Salomón, al considerarlo una amenaza directa, ordenó su ejecución, poniendo fin a la vida de otro hijo de David, marcado por la ambición y la tragedia. Al darse cuenta de su error, Adonías buscó refugio en el altar, pero sus súplicas no sirvieron de nada. A pesar de que Salomón inicialmente le perdonó la vida, el deseo de Adonías por el poder persistió. Intentó casarse con Abisag, una joven que había servido a David en sus últimos días, en un intento por reclamar el trono. Esto fue visto como una traición y Salomón ordenó su ejecución. Salomón, el último de los hijos en esta historia, es recordado como el rey más sabio y rico de Israel. Su reinado fue próspero y bajo su gobierno Israel alcanzó su mayor esplendor. Construyó el templo de Jerusalén y su sabiduría fue conocida en todas las tierras. Sin embargo, incluso Salomón no estuvo libre de pecado ni de desgracia. A lo largo de su vida, Salomón se desvió de los caminos de Dios. Sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras, en parte por razones políticas, lo llevaron a adorar a otros dioses y a construir altares para ellos. Esta desviación provocó la ira de Dios, quien le advirtió que, después de su muerte, su reino sería dividido. Así fue como, tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino de Judá, gobernado por su hijo Roboam, y el reino de Israel bajo Jeroboam.
Esta división debilitó a la nación y marcó el inicio de una era de conflicto y decadencia para el pueblo de Dios. Salomón, el más joven de los hijos de David mencionados en este relato, comenzó su reinado con un deseo sincero de gobernar con justicia y sabiduría. Su famosa petición a Dios para obtener sabiduría en lugar de riquezas o poder refleja su humildad inicial. Dios, complacido, le otorgó no solo la sabiduría que pidió, sino también riquezas y fama sin precedentes. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó su apogeo. El Templo de Jerusalén, una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad, fue construido bajo su supervisión. Su reputación como rey sabio y justo se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo a líderes como la reina de Saba, quien quedó maravillada por su conocimiento y su corte. Sin embargo, el mismo Salomón que comenzó su reinado con humildad, se dejó llevar por sus deseos y ambiciones. Sus alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras lo llevaron a construir altares a deidades ajenas al Dios de Israel. Estos actos desviaron a Salomón de su camino original y provocaron la ira divina. Dios le advirtió que su reino se dividiría después de su muerte debido a su infidelidad. A pesar de sus intentos por redimirse en sus últimos años, el destino ya estaba sellado. Salomón murió dejando un legado de grandeza y sabiduría, pero también una nación dividida. Su hijo Roboam heredó un reino en crisis que pronto se dividió en dos, cumpliendo así la profecía divina. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más relatos bíblicos que revelan lecciones profundas para nuestra vida. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan aprender de estas historias y recuerda que, al igual que en la Biblia, nuestras decisiones tienen el poder de cambiar nuestro destino. Nos vemos en el próximo video.